Estoy seguro que a ustedes como a mí les gusta pensar que tenemos la última palabra sobre nuestras vidas. A mí me gusta bromear que en mi casa mando yo. Aunque eso no siempre es cierto y ustedes lo saben y yo también lo sé, aunque dentro de mi corazón quisiera pensar que yo siempre mando en mi casa. Pero más allá de bromear de esto, hay algo muy real que todos debemos saber y que seguramente ya hemos considerado. Ninguno de nosotros es verdaderamente autónomo. Ninguno de nosotros es verdaderamente autónomo. Todos nosotros vivimos bajo la autoridad de alguien más. Si estás pensando en este momento, hey, yo no, a mí no me manda nadie. Quiero que consideres que cuando vas al trabajo tienes un jefe, cuando manejas un carro tienes una policía, cuando haces tus impuestos te estás sometiendo al gobierno. Todos vivimos bajo algún tipo de autoridad, sea externa o sea interna, así es que no te preocupes si tu esposa te manda en la casa, porque a todos nos mandan en algún lugar. La pregunta no es si existe alguna autoridad o no, sino cuál es la autoridad final en mi vida. ¿Quién tiene la última palabra en mi vida? ¿Quién manda en mi vida? Y tal vez una pregunta más interesante o más importante que esa es si acaso la autoridad final en mi vida es una buena autoridad para mí, si es digna de confianza, si es algo en lo que yo puedo descansar. Hace un tiempo atrás estaba platicando mi esposa y yo, aconsejando a un joven matrimonio, y en medio de la charla el esposo me preguntó: pastor, ¿quién manda en tu casa?, me dijo. Y yo miré de reojo a mi esposa y dije: en mi casa mando yo. Y mi esposa me acaba de dar permiso de decir eso. Y nos reímos por un rato, pero esto abrió la puerta para una conversación más profunda, que es la pregunta que les acabo de hacer: ¿quién realmente tiene la autoridad en nuestras vidas? Porque todos nosotros vivimos bajo cierta autoridad. Algunos la reconocemos muy fácilmente, otros la resistimos inmediatamente. Algunas personas ni siquiera se detienen a pensar bajo qué autoridad están viviendo. Creemos que somos libres porque tomamos decisiones, porque no le dejamos a nadie decirnos qué hacer con nuestras vidas. Pero si nos ponemos a pensar por un momento, nos vamos a dar cuenta que todas nuestras decisiones están guiadas por algo. ¿Alguna vez han pensado en ello? ¿Qué guía mis decisiones? ¿Por qué me pongo cierto tipo de ropa? ¿Por qué reacciono de cierta manera cuando alguien me habla de una forma que no me gusta? ¿Por qué me comporto de cierta forma alrededor de la gente? A veces nuestras decisiones están guiadas por nuestros sentimientos, emociones, heridas del pasado, nuestra cultura. Los hispanos reaccionamos de una manera muy particular. Por ejemplo, dicen que los mexicanos nos reímos de todo, hasta de la muerte, y eso es verdad. Hacemos broma de todo, y cada cultura tiene una manera de reaccionar y de aceptar la autoridad. Nuestras creencias, lo que creemos acerca de Dios, lo que creemos acerca del mundo, lo que creemos acerca de nosotros mismos. Entonces, el problema, hermanos, no es estar bajo autoridad. El problema es estar bajo una autoridad que no nos lleva a un buen lugar. El problema no es estar bajo autoridad, sino estar bajo una autoridad que no nos guía a la vida. Insertemos ahí en ese lugar la autoridad de Dios. ¿Qué pasaría si ver la autoridad de Dios no fuera, como muchos de nosotros la hemos imaginado, una amenaza para nuestra libertad y nuestra autonomía, sino la mayor oportunidad que podemos tener en la vida de ser libres? Que si en lugar de que la voluntad de Dios o la autoridad de Dios fuera una carga que debemos llevar, es una puerta por la que podemos pasar. ¿Y cómo cambiaría eso nuestra vida? Esta lucha por el control, por tener la última palabra, esta lucha por mandar no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de otros, no es una cosa nueva. Es uno de los conflictos más grandes y más antiguos de la historia humana. El texto que vamos a mirar hoy nos va a dejar ver algo sorprendente: que la autoridad de Dios no se impone para aplastarnos, sino se revela para liberarnos. Esta es una idea distinta de lo que la mayoría de nosotros pensamos que es la autoridad. La autoridad sirve para mantenernos en una caja, ¿no es cierto?
Los límites de velocidad sirven para que no nos pasemos de ahí, no nos dejan ser libres. Pero la autoridad de Dios no se impone para robarnos de nuestra libertad, sino se revela para liberarnos y dejarnos saber cuál es la verdadera libertad. Porque Jesucristo no nos muestra que bajo su autoridad perdemos nuestra vida, sino que realmente encontramos nuestra vida. Así es que los invito hoy que vayamos al texto que vamos a estar leyendo, que vamos a estar inspeccionando, no es la palabra correcta, que vamos a estar estudiando hoy. Juan capítulo 5 versículos 19 al 40. Hoy es la cuarta semana después de la Epifanía, o sea que estamos todavía pensando en la manifestación de Jesús al mundo. Y lo que Jesús va a manifestar hoy es su autoridad. Y quiero que mientras leamos te fijes en dos cosas. La primera de ellas, de estas cosas importantes, es cómo Jesús acepta y actúa bajo la autoridad de Dios. Esto es algo que a veces le hace que la gente se confunda, porque dice, pues si Jesús es Dios, ¿por qué tuvo que caminar bajo la autoridad del Padre? Que no son la misma autoridad. Tenemos que recordar que Jesús es también el ser humano perfecto. Entonces Él en su humanidad caminó bajo la autoridad del Padre. Entonces en este texto, en Juan 5, 19 al 40, vamos a ver cómo Jesús acepta y cómo actúa bajo la autoridad del Padre, pero también qué promete a aquellos que confían en esa autoridad. Y este no es un debate teológico sobre la autoridad de Dios, es una invitación personal realmente. Lo que Jesús dice aquí tiene el poder de cambiar lo que creemos acerca de la autoridad de Dios y de cómo vivimos bajo la autoridad de Dios. ¿Ya están ahí conmigo? Juan capítulo 5, vamos a comenzar leyendo en el versículo 19. Después de una historia donde Jesús sana a un hombre paralítico que estaba en un lugar llamado Betesda, donde había una fuente que según la leyenda, cuando llegaba un ángel y movía el agua, el primero que se echaba salía sanado de sus enfermedades. Ahí estaba un hombre que no podía echarse porque era paralítico y a quien Jesús sana de su enfermedad. Y después de haberlo sanado, este hombre va a de alguna manera delatar a Jesús. Y luego en el 19 vemos lo que ocurre. Dice Jesús en el versículo 19, Jesús respondió y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo quiere a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Están conmigo en el 24? Jesús está definiendo su vida bajo la autoridad de Dios, y luego va a hablar acerca de su autoridad sobre los que creen en Él. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, pongan atención a esto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Va a redefinir la autoridad, no como algo que nos encierra, pero como una puerta que se abre para la vida eterna. El que oye mi palabra. O sea, el que oye y obedece, no solamente que oyó algo, pero el que oye y sigue, el que oye y obedece, el que oye y vive bajo mi autoridad, dice, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Poquito antes de eso les decía, Jesús sana a un hombre paralítico que tenía muchísimos años en ese lugar. Cuando Jesús lo encuentra, ve al hombre tirado ahí y le dice, what's going on? ¿Qué está pasando? Y dice el hombre, pues es que aquí viene un ángel y mueve el agua, y alguien siempre se me adelanta porque no tengo quien me eche al agua, y llevo 30 y tantos años aquí paralítico y no se puede hacer nada con mi vida. Entonces el hombre inmediatamente se da cuenta que vive una vida donde él es impotente,
donde está olvidado, donde no tiene autoridad sobre su cuerpo, ni las circunstancias, ni las cosas que ocurren alrededor de él. No puede sanar, no puede entrar en el estanque, no puede cambiar su condición, pero Jesús le demuestra inmediatamente que él sí puede, que él tiene autoridad sobre todas estas cosas. Con una sola frase de Jesús en el texto anterior le demuestra que él tiene autoridad sobre el cuerpo, sobre la salud, tiene autoridad sobre las cosas sobrenaturales, y le dice al hombre: levántate, toma tu cama y anda. Entonces el hombre está completamente sin ninguna autoridad en su vida, y Jesús le muestra que él tiene toda la autoridad sobre el cuerpo, sobre el mismo día de reposo, o la manera como los judíos miraban el acto religioso más grande de su semana, y sobre el mismo hombre que no podía moverse. Y nos gustaría decir que cuando eso ocurre, si ustedes ven en el texto, todo el mundo estaba contento de que Jesús había sanado a un paralítico, pero no. Los líderes religiosos se escandalizaron y se enojaron al punto de hacer un plan para matar a Jesús. ¿Por qué se enojaron ellos? Porque Jesús no les pidió permiso. Él no les pidió permiso para hacer lo que hizo con el hombre. Lo sanó en el día de reposo. Le dijo en el día de reposo que levantara su cama, lo cual los líderes religiosos tenían prohibido que la gente hiciera, y le dijo que se fuera con ella. Y entonces ellos están muy enojados, no porque Jesús sanó al hombre, no porque hubo un milagro, sino porque Jesús no los consultó a ellos, que se creen que la autoridad de todas las cosas, ¿verdad? Ahí demuestran ellos que están en su mente. Ellos piensan: ok, si Dios va a hacer algo aquí, nos tiene que preguntar. Si va a haber un milagro, primero que me consulten, porque mejor que no sea en un sábado, porque no va a poder pasar así. Si un hombre acaba de sanarse después de 30 y tantos años de ser paralítico, no lo vamos a dejar que lleve su cama a menos que nos haya pedido permiso a nosotros. Entonces no están cuestionando el milagro, están cuestionando la fuente de autoridad. ¿Quién le dio permiso a este hombre en el día de reposo de cargar con su cama? ¿Quién hizo una sanidad en el día de reposo? ¿Quién se cree ese Jesús que puede hacer cosas sin pedirnos permiso a nosotros, que somos la autoridad final en la vida de la gente? Así es que ellos se reconocen a sí mismos como la autoridad final. Y al responderles, ustedes le acabamos de leer el texto donde Jesús les responde. Jesús deja en claro dos cosas muy importantes. La primera de ellas, que su autoridad es más que el poder o el deseo de hacer cumplir reglas. ¿Notaron eso? O sea, el sábado, el día de reposo, era la regla más importante que los judíos de aquel tiempo seguían. Habían malinterpretado el sábado. Dios lo había ordenado como el momento en que ellos dejaban todo a un lado para adorar a Dios. Ellos habían hecho del sábado el Dios que ellos servían. Y entonces cuando Jesús hace que este hombre lleve su lecho, más que el poder o el deseo de hacer cumplir las reglas, lo que Jesús está haciendo es dejarnos saber que su autoridad es mucho más que eso. Y esto es muy importante, porque muchas personas, sobre todo muchas personas que están buscando a Dios o que comienzan su caminar con Dios, piensan que la vida cristiana tiene que ver todo con cumplir reglas, ¿ok? Y que Dios es un Dios que está interesado en que tú cumplas al pie de la letra todas las reglas que Él dejó en la Biblia. ¿Hay algo de verdad en eso o no? Hay algo de verdad. Dios quiere que cumplamos su palabra. Pero lo que Dios no es, y lo que Jesús demuestra aquí, es que Dios no está interesado únicamente en que la gente cumpla reglas. De otra manera, no le hubiera dicho al hombre que rompiera la regla de llevar su propio lecho en el día de reposo. Entonces Jesús demuestra primero que su autoridad es más que el poder o el deseo de cumplir reglas. Y mucha gente lucha con obedecer a Dios porque se imaginan a Dios como un Dios que está interesado únicamente en que lo obedezcamos or else. Y si no lo haces, se enoja. ¿Te has imaginado a Dios así antes? Es que hay que obedecer a Dios porque si no, Dios se enoja.
y no nos bendice y no nos cuida y no nos da y nos enferma y nos quita el dinero. Y entonces Dios es un Dios al que tiene una lista de cosas que hay que hacer y uno tiene que andar apurado todos los días, toda la semana, chequeando ahí las cajitas para asegurarnos que hemos obedecido a Dios. Y Jesús demuestra que Él no está interesado, ni Él ni su Padre, en que la gente únicamente viva una vida de reglas. Primera cosa que nos puede cambiar la mente es, a ver. Entonces, Dios no quiere que cumpla reglas, no dije eso. Lo que dije es que la autoridad de Dios no se trata exclusivamente de cumplir reglas. Segundo, y muy importante, y esto es radical aquí, es que Jesús redefine la autoridad no como algo que Dios impone sobre nosotros, sino como una oportunidad de vivir de una manera distinta. Para la gran mayoría de las personas, la autoridad, como dije antes, es una cárcel que nos impide hacer lo que realmente queremos hacer. Jesucristo redefine la autoridad como una puerta abierta para vivir de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. No se trata de controlar a otros, sino de reflejar la voluntad del Padre. El conflicto de fondo aquí no solo es si Jesús sanó en sábado, sino quién tiene la última palabra en nuestra vida. Entonces esta pregunta de reflexión tú mismo hoy, ¿quién tiene la última palabra en tu vida? ¿Los líderes religiosos? ¿Tus amigos? ¿Tus sentimientos? ¿El dinero que tienes en el banco? ¿El placer que te puede dar la vida? ¿Los planes que tienes para el futuro? ¿Tu mamá? Todos tenemos ciertos niveles de autoridad, pero ¿quién tiene la autoridad final en tu vida? ¿Nosotros mismos o Dios? El paralítico me parece a mí, cuando leo su historia, me parece a mí que representa a alguien que se acerca a Dios únicamente cuando le conviene. Cuando tengan oportunidad, lean su historia en los versículos anteriores. Ese es un hombre que está enfermo, paralítico, que no puede hacer nada. Jesucristo lo sana y después cuando lo confrontan con esa idea de quién lo sanó, él echa a Jesús, en inglés es, he threw him under the bus, ¿verdad? Él delató a Jesús y dijo, pues aquel que se llama Jesús fue el que me sanó y me dijo que hiciera esto. Y Jesús lo encuentra más adelante en el templo y le dice, ten cuidado con cómo vives tu vida ahora, no sea que te pase algo peor. Este hombre es la representación de alguien para quien la autoridad de Dios es únicamente importante cuando es conveniente para él. Acepta la autoridad de Jesús para sanarle, pero muy pronto la desecha cuando ya no es conveniente. En su vida de este paralítico, Dios no tiene la última palabra. La última palabra la tiene lo que sea que es más conveniente para él. En un momento fue Jesús, en otro momento fue lo que él quería hacer ahora que ya caminaba, y cuando lo confrontaron los líderes religiosos, lo más conveniente fue que ellos tenían la razón. Los líderes religiosos representan a aquellas personas que creen que por su conocimiento o por su posición o por su éxito tienen la autoridad de decirle a otras personas cómo vivir la vida. Yo me he dado cuenta que mientras más grande es el éxito en una persona, mientras mayor conocimiento tiene alguien, mientras más poder una persona tiene, es más susceptible a creer que él está a cargo de los demás. Y miren, se los digo yo que he sido pastor por 30 años y que muchas veces los pastores y los líderes religiosos caemos dentro de esta categoría donde hay un peligro que nos acecha pensando que porque sabemos mucho de la Biblia y porque tenemos más tiempo para orar que otros y porque nuestras vidas siempre están en relación a las cosas de Dios, entonces tenemos la autoridad de decirles a otros qué hacer con su vida. Digan amén, hermanos, por favor. Es cierto, no, sí hay cierta autoridad en el oficio pastoral para decirle a la iglesia qué debe hacer, pero ¿el pastor es la última autoridad en tu vida? No. Ay, digan que sí, a ver, quiero escuchar una vez. ¿El pastor es la última autoridad en tu vida? Ah, no, tenían que decir que sí. No, pero hay una susceptibilidad como la de estos hombres, los fariseos, que tenían tanto poder religioso que ellos decían a la gente, ustedes van a vivir de esta manera únicamente. Ahora, había cosas que estaban bien en eso, pero había muchas cosas que estaban mal. Ellos creían que su influencia era una especie de autoridad divina que ellos tenían.
Entonces el paralítico dice, autoridad es lo que me conviene. Los líderes religiosos dicen, autoridad es lo que nosotros tenemos en nosotros mismos. Y eso me recuerda que vivimos en una cultura que glorifica esta idea de la autonomía personal. Glorifica esta idea de la independencia, de ser tu propio jefe, de ser tu propia guía espiritual, de ser tu propia verdad. Esto, el mundo en que vivimos nos lo vende muchas veces como algo muy hermoso, ¿verdad? Nadie tiene que decirte qué hacer con tu vida porque tú mismo tienes la capacidad de hacerlo. Y al principio parece algo que nos da una gran libertad, pero al final de cuentas nos damos cuenta que este individualismo no nos libera, sino nos deja sin dirección y sin propósito. El secreto es que todos los seres humanos vivimos bajo cierta autoridad. ¿Cuál es la tuya? ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? Por eso muchas veces cuando las personas escuchamos decir que Dios es la autoridad final para nosotros, nos resistimos. ¿Les ha pasado o no? A ver, hermanitas así tímidas, ¿a quién le ha pasado que es que la Biblia dice, es que Dios dice, y dice uno, ¿y? Esa es tu verdad. Yo vivo de una manera diferente. O cuando hablamos de que Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas, decimos, yo le doy el primer lugar, pero a mi manera, como yo quiero. Entonces muchas veces resistimos la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que la autoridad de Dios limita nuestras vidas. Otra vez, manos tímidas. ¿Cuántos han leído la Biblia o han escuchado un sermón y han dicho, no, hombre, lo que Dios quiere es tenerme en una jaula? No quiere que yo viva una vida divertida. No quiere que haga nada que me haga sonreír. Me van a quitar todas las cosas que me gustan. Hay una historia muy conocida de un hombre, la estábamos platicando en casa de Misael el domingo pasado, un escritor ahora cristiano. Él no era cristiano, era ateo. Lee Strobel, que escribió un libro que se llama, ¿cómo se llama, Mike? The Case for Christ. Y él era un periodista y era ateo. Y la esposa comenzó a ir a la iglesia y se convirtió al cristianismo. Y él cuenta en su testimonio en el libro que lo primero que dijo él cuando la esposa vino y le dijo, mi amor, tengo algo que decirte, fíjate que ahora soy cristiana, que él dijo en su mente, pensó, no hombre, ya me le echaron a perder. Se acabaron las fiestas, se acabaron las salidas, se acabaron las buenas amistades, ahora vamos a ser como monjes. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba pensando lo que muchos de nosotros pensamos, que la autoridad de Dios es una caja donde Dios quiere que estemos para no vivir como queremos vivir. ¿Cómo podemos aceptar la voluntad de Dios y su autoridad sin sentir que nuestros derechos, nuestra autonomía, nuestra voluntad está siendo violada? Aquí creo que todos nosotros necesitamos cambiar de mentalidad. Aquí creo que todos nosotros necesitamos sacar la autoridad de Dios de la definición normal que tenemos de lo que es la autoridad. Porque la gran mayoría de nosotros vemos siempre la autoridad como un lugar donde estamos limitados. No debemos ir a más de 65 en el freeway porque las autoridades son malas y no quieren que viajemos rápido. Pero no es cierto. La razón por la cual hay un límite de velocidad es porque, pues para que no te mates en el camino, ¿no es cierto? Para que no mates a alguien más en el camino, para que no tengas un accidente que te deja inhabilitado por el resto de tu vida, para que no vivas en peligro todo el tiempo. Entonces, la autoridad sirve para más bien poder disfrutar otras cosas en la vida. Entonces aquí necesitamos cambiar nosotros el paradigma de la autoridad de Dios en nosotros. Podemos aceptar su autoridad y no solo preservar lo que somos, sino convertirnos en una mejor versión de lo que ya somos, porque seremos el tipo de personas que Dios quiere que seamos. En Jesucristo vemos esto claramente. Él no vino a ejercer control sobre nuestra vida. Y déjame decirlo tan claro como el agua. Si tu versión de Jesús es un hombre que quiere controlar tu vida, te has equivocado por completo. No conoces todavía a Jesús. Él no viene a controlar tu vida, viene a darte vida.
no viene a controlar tus emociones, viene a reformar tus emociones. No viene a meterte en una caja, viene a darte una puerta para que experimentes la plenitud de la vida tal y como Dios ha querido que la experimentemos desde el principio. Así es que no viene a ejercer control sobre nuestra vida, sino a liberarla. A través de su vida, de sus enseñanzas, de su muerte, de su resurrección, Jesús nos muestra que la autoridad de Dios no es una prisión, sino un camino que se va haciendo amplio con el tiempo. Su voluntad pareciera a veces cerrarnos la puerta, y lo hace cuando es inefectivo para nosotros, pero en realidad nos abre el universo para vivir de una manera que le agrada a Él y que es buena para nosotros. Pero Jesús no solamente vino como ejemplo, porque un ejemplo no sirve más que para verlo y tratar de imitarlo. Jesús es mucho más que un ejemplo. Jesús es una respuesta. Los seres humanos, nuestro problema fundamental ha sido siempre que nos cuesta mucho, si no es que es imposible aceptar la autoridad de Dios sobre nosotros, porque nuestras vidas no están alineadas con el propósito de Dios. Jesucristo es esa respuesta. Él cambia nuestras vidas para que la voluntad de Dios se convierta en algo bueno para nosotros. Se ofrece nuestro lugar para quitar de en medio al pecado que nos tiene atados a las garras de Satanás y que nos impide vivir en la plenitud de la vida de Dios. Y Él remueve de en medio de nosotros esa carga del pecado y elimina las garras de Satanás en nuestra vida. Su ejemplo no solamente es un mapa, es una entrada a la vida eterna. Entonces, cuando confiamos en Dios por medio de Jesús, descubrimos que su autoridad no anula nuestra identidad, más bien revela nuestra identidad. Es que si yo me entrego a Dios, voy a ser una persona completamente distinta y no quiero ser como esos hermanos que están ahí sentados todos los domingos. Dios va a cambiar, a revelar tu verdadera identidad. Dios no va a eliminar tu libertad, va a redimir tu libertad. Es que si yo me acerco a Dios, voy a tener que dejar esas fiestas que me gustan tanto los domingos y mis amigos y las cosas que hago y digo. Y cuando entregas tu vida a Dios, te das cuenta que eso es redimido, es cambiado, y ahora entiendes el verdadero propósito de una amistad, el verdadero propósito de vivir en comunidad, el verdadero propósito de tener a otros a tu lado. Dios no impone su voluntad o su autoridad para controlarnos, sino que nos invita a participar en la vida plena para la cual fuimos nosotros creados. ¿Decimos amén a eso? Entonces, lo curioso de todo esto es que la autoridad de Cristo no se impone, sino que se ofrece. Dios no impone su autoridad sobre nosotros, la ofrece como una puerta abierta para vivir de una manera distinta. Y entonces la decisión está en tus manos. La pregunta no es como al principio, ¿cuál es la autoridad final? O si hay autoridad final más bien, sino ¿quién tiene la última palabra en tu vida? Para algunos de nosotros la autoridad final pues somos nosotros mismos. Para otros es el temor, las heridas del pasado, el deseo de control que tenemos no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de otras personas. Pero también puede ser Jesús, también puede ser el Señor, que no viene a controlarte, sino a invitarte a caminar con Él. Así como el paralítico no necesitó más que la palabra de Jesús para ponerse en pie, tú también puedes responder a la voz de Dios hoy y caminar y comenzar a caminar, porque su autoridad no te controla, porque su gracia siempre te libera. Y esa es la invitación que Dios tiene para nosotros hoy. Entonces, para terminar esta mañana, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo a los que hemos estado escuchando esta predicación hoy? Haz esta pregunta antes de que terminemos. ¿Qué me está diciendo Dios a través de esto? Y tal vez te encuentres pensando, he tratado de mantener el control de mi vida por mucho tiempo y no he llegado a ningún lado. Tal vez otros están pensando ahora mismo, tengo miedo de confiar en Dios porque no sé si lo que me va a dar es bueno para mí. ¿Qué tal si me roba de mi libertad? Tal vez alguien más diga, es que
es que si empiezo a buscar a Dios me van a considerar una persona débil y yo no soy débil, yo soy una persona fuerte que siempre he hecho las cosas por mí mismo. Y el Espíritu Santo puede estarte diciendo en este momento que hay cosas en tu vida que necesitas poner bajo la autoridad de Dios. Tu pasado, tus sentimientos, tus heridas. ¿Qué necesitas entregar a aquel? ¿Qué necesitas entregar a aquel que tiene toda la autoridad para cambiarlo todo? Entonces esta semana te invito a algo muy, muy sencillo, algo muy, muy práctico que puedes hacer. Toma un paso concreto en tu vida esta semana. Hay un área en tu vida, la puedes identificar en este momento o tal vez te va a llegar más al rato o mañana. Un área en tu vida donde la autoridad de Dios no es completa. Un área en tu vida que no le has entregado por completo a la autoridad de Dios. Así es que esta semana puedes trabajar en ello y decir, hoy voy a tomar una decisión de rendir esta parte de mi vida a la autoridad de Dios. Y a lo mejor te encuentras con el poder de Dios para en la próxima semana decir, oye, encontré dos cosas, se me hace que puedo hacer dos en lugar de una de ellas. Porque la autoridad de Jesús no se impone para limitarte, sino para liberarte. No es una carga que nos controla, sino una puerta que se abre para liberarnos.